Muy buenas noches, queridos hermanos. Ahora sí, muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el hermano Nelson Almazán. Y bueno, empezamos con este estudio como cada miércoles, 7 de la noche estamos ahora en Bolivia, 8 de la noche en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, Pastor Ismael Cajal, muy buenas noches y empezamos el estudio. Muy buenas noches. Gracias, Bueno, Nelson. buenas noches. Bueno, como siempre hacemos, compartimos la pantalla y vamos a dedicar 20 minutos a ver algunos videos, o en este caso PowerPoint, y paramos para hacer preguntas mientras va ingresando el resto de los hermanos. Recuerden que pueden hacer preguntas a mi celular. Si están en otro país, pueden ubicar al Pastor Nelson y hacerle las preguntas para que las tenga para la próxima reunión, o pueden hacerlas por chat ahora, en el tiempo que estamos estudiando, y el Pastor Nelson las va leyendo. Ahí tienen mi email también, y recuerden que es para que todos aprendamos, no, la idea no es que alguien hable y hable y hable y nadie entienda o se lleven una pregunta a sus casas. Muy bien, si estamos listos, vamos a arrancar. Yo anoté para hacer la presentación con diapositiva, pero va un poquito más lento. Vamos a ver si la siguiente va bien. Tendríamos que estar en este tema. ¿Cómo se utiliza el término Día del Señor o Día de Yahvé o Jehová, que es una de las traducciones que tiene Reina Valera del 60? Y ya vimos un poco el Día de Cristo. Entonces, ahora vamos a tratar de confirmar que son elementos usados en la Escritura, pero en forma diferente, no son iguales. Muy bien. Entonces, quiero pasar una por una, pero no le veo. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver cómo se usa este término de Yom Yahvé o Gemerato Curión. Si nosotros definimos antes de empezar, eso nos puede ayudar para no perder de vista que el término del Antiguo Testamento, el día de Yahvé, la frase día del Señor, aquel día, el día de Jehová, el día de su ira, y otras expresiones que vamos a ver que están en el Antiguo Testamento, contienen conceptos de, primero, juicio, de castigo, de disciplina, de donde se manifiesta la ira de Dios, pero también temas de bendiciones, tanto para los animales como para los judíos y los gentiles, tema de prosperidad, presencia del Señor y ausencia del mal, aunque cuando hablemos del milenio, que es una parte del día del Señor, hay sacrificios todavía por los pecados. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en tercer lugar, recordar que este término, Día del Señor del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con la iglesia, porque la iglesia era un misterio. Esa es otra palabra que vamos a estudiar, como ya les dije. Y estas frases, aquel día, en el día o el gran día, más de 75 veces aparecen. Por lo tanto, tiene que tener algún sentido que Dios haya dejado estas expresiones. Vamos a mirar, por ejemplo, en el caso de algunos textos que si ustedes no estudian por su cuenta y los leen y se fijan los verbos como están, que la mayoría están para el futuro, que prácticamente nunca se relaciona con el pasado, porque eran profecías, algo que se hablaba hacia el futuro. Este término, que ahí dice AT, que es Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto. La palabra testamento, diateque, no queda bien
traducirla testamento. Queda mejor pacto, porque tiene que ver con el pacto del Antiguo Testamento, que es principalmente mosaico, pero contiene el pacto abrahámico, noénico, davídico, etc. Y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto es denominado así por la obra de Cristo en la cena de Pascua, antes de ir a morir, que Él dice, esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, los textos que hay que estudiar son estos que yo ahora se los paso. Ustedes lo van a tener. Cuando tengan el video, deténganlo, anoten los textos, pero la mayoría de estos yo se los voy a escribir ahora para que puedan entenderlos antes que tengan que estar copiando. Pero van a ver que casi todos dicen exactamente lo mismo. Vamos a entrar. Siendo que, como dijimos, es un periodo de tiempo donde Dios anuncia castigo para los enemigos de Israel, tiempo de disciplina y limpieza sobre Israel, y entendiendo que al final Dios va a bendecir ambas etnias o ambos grupos, que son judíos y gentiles, eso va a ser en el milenio, las bendiciones. En la tribulación es tiempo de disciplina, castigo y limpieza. Y luego, esta gente va a estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva por la eternidad. Entonces es muy importante entender este tema del día del Señor. Necesitamos revisar por lo menos los textos que yo les voy a colocar ahora. Vamos a mirar Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, fíjense otra expresión antiguo testamentaria, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Cuando uno estudia el uso de la palabra monte en el Antiguo Testamento, a veces tiene que ver con un territorio. Por ejemplo, en el libro de Josué, cuando Caleb dice, yo tengo ya 80 años, pero quiero que me des este monte y si Dios está conmigo, lo voy a conquistar. Y ahí el monte era un monte literal con un terreno que después le queda para Caleb. Pero también se utiliza el término monte y collado para indicar gobiernos. Monte es más grande, collado es más pequeño. Entonces dice, será exaltado sobre los collados el monte de la casa de Jehová, que es Israel, y correrán a él todas las naciones. 2:3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Seguimos con Isaías. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Me paro un segundito y les recuerdo, esto jamás se cumplió. Porque desde el momento que Israel fue conquistada por Nabucodonosor, la Biblia denomina eso tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles va a terminar cuando termine la tribulación, en la batalla de Armagedón, y el Señor Jesucristo se ha colocado como rey. Por eso es tan importante estudiar estos textos. Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las naciones. Nunca hizo Dios esto. Jamás juzgó a las naciones con su palabra. Y reprenderá muchos pueblos. Y volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Se dan cuenta ustedes que esto está indicando algo que nunca sucedió? Y es más fácil entender estos textos como algo que jamás sucedió y no dejarlo de lado porque no se entiende qué quiere decir. El sistema de interpretación debe ser literal. Por eso estudiamos cada palabra, cómo se usa en la Biblia. Seguimos. 2:5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida,
y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová, solo Jehová, será exaltado en aquel día. Hoy existe miles de religiones y miles de dioses son adorados por el ser humano, pero ese día, en el tiempo del milenio, solamente Dios va a ser exaltado y obedecido. Y como dice el Salmo 2, que las quebrantará con vara de hierro o los pastoreará con vara de hierro. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Aquel periodo que todavía es futuro, no solo va a ver que todo el poder gentil se derrumba, no existe más el poder gentil, pero ¿quién va a estar gobernando? El Mesías, el Señor Jesucristo. Por supuesto, con la iglesia y con los apóstoles, que tienen que recibir sus lugares de gobierno. ¿Está bien? Estos textos tienen que revisarlos después ustedes, son algunos de los tantos que hay en el Antiguo Testamento. Ahí falta Ezequiel, falta Jeremías, pero bueno, por lo menos vamos por algunos textos. En capítulo 13 de Isaías, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Fíjense que no dice a sus moradores, solo a sus pecadores. Cuando uno lee el libro de Daniel en el capítulo 9, versículos 26 o 23 al 27, uno encuentra que hay 6 cosas que Dios va a hacer, que nunca sucedieron. Que cuando uno le pregunta a la persona que es amilenialista o al pactista, ¿cuándo se cumplieron esos 6 puntos que dice el ángel por revelación a Daniel? Jamás se cumplieron. Y Dios cumple las cosas literalmente en la Escritura. Por eso es tan complejo ayudar a estos hermanos cuando se niegan a aceptar que la Biblia debe ser interpretada literalmente. Y cuando hay una figura de dicción, como vimos recién, el collado, los montes, el texto sigue siendo el mismo. Usa la palabra montes y la palabra collado. Y de acuerdo al contexto, sabemos a qué se refiere. Por lo cual dice que en ese día, el día de Jehová, y esto es otro aspecto, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Eso lo vemos en Apocalipsis también. En las trompetas y en las copas de Apocalipsis 6 al 19. Y castigaré al mundo por su maldad. Fíjense que este día de ira del Señor, el mundo está debajo de ese castigo. Y todos los impíos también. ¿Por qué? Porque si ustedes miran Apocalipsis, va a haber 2 grupos. Los judíos y algunos gentiles siendo perseguidos por no aceptar la marca de la bestia, y todos los que llevan la marca de la bestia, los cuales blasfeman también a los que moran en el cielo, que es la iglesia, porque ya fuimos arrebatados. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. 13:13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. ¿Están viendo lo que expresa el profeta? Ira, indignación, castigo, disciplina. Vamos a mirar Sofonías. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Seguimos con Sofonías. Día de angustia, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento,
ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Ustedes se acuerdan en el libro de Apocalipsis cuando dice a los montes que caigan y los cubran de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono? Fíjense qué similitud que tiene con la profecía del Antiguo Testamento. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. A veces la palabra tierra se refiere exclusivamente a la tierra prometida de Israel, prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero a veces se refiere a los habitantes de la tierra, a la población mundial. Sofonías 2. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Se refiere a Israel. Antes que tenga efecto el decreto. Esta palabra choc, decreto, tiene que ver con la manera en que Dios determina que sucedan las cosas, la cual no puede ser cambiada. Y este decreto sobre el día del Señor es un decreto. Está establecido, nadie lo va a poder cambiar. Ahí tienen el número de la concordancia Strong para buscarlo. Y el día se pase como el tamo, es decir, que lo que va a suceder va a ser rápido, como se lo lleva el viento al tamo cuando ellos esparcían el trigo para que caiga el grano y vaya lo que llamamos la paja. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Y ahí utiliza otra vez Dios la expresión la ira. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. 2 veces. ¿Ustedes creen que Dios repetiría expresiones que no va a cumplir? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y esto, cuando venga la tribulación, va a haber gente judía predicando el Evangelio, va a haber gentiles no recibiendo la marca de la bestia, y muchos gentiles van a ser separados, según Mateo 25, 31 al 46, como cabritos y corderos. Son gentiles, son naciones vivas, pero por la justicia que van a implementar en sus vidas, respetando y ayudando a los judíos perseguidos, que están sellados los 144.000, acuérdense, van a poder ser separados. Y el Señor les va a preguntar, o les va a asegurar, vengan benditos al reino preparado por mi Padre para vosotros, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, estuve desnudo y me cubriste. Y le van a preguntar los corderos, ¿cuándo te vimos así? Y el Señor les dice, o les va a decir, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, que creen en mí, obviamente, a mí me lo hicisteis. Ese es lo que va a ser la vara con que se mide a las naciones vivas en el tiempo cuando termine la tribulación. Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti, de Jerusalén, serán repartidos tus despojos. Es decir, estas naciones que van a venir para combatir contra Jerusalén, no solo van a despojar a una gran parte de la ciudad, sino que a la vez van a traer otros elementos, los cuales, cuando Dios luche contra ellos y los destruya, van a repartir todos esos despojos. Y son de Israel, son de el pueblo de Dios, el remanente que quede, acuérdense. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Apocalipsis nos enseña este mismo principio, después del capítulo 12. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Esta expresión, en el día de la batalla,
solo se puede relacionar con mayor precisión con el día que Dios destruye a la gente de Egipto, sacando primero al pueblo y luego destruyendo al ejército de Faraón en el Mar Rojo. Así que ese es el día de la batalla. Si seguimos, porque vamos a ver Zacarías 14 prácticamente completo, porque este es uno de los textos donde teclean, no pueden confirmar de qué se trata, cuándo se cumplió, no pueden mostrarlo. Algunos han creído que esto tiene que ver cuando Tito invade Jerusalén en el año 70 y destruye Flavio Tito a Jerusalén, pero no tiene nada que ver, porque fíjense que primero solo vino un general de una nación y no son todas las naciones. Israel no repartió ningún despojo, se lo llevaron los romanos. Por eso, cuando uno tiene que discutir estos temas de la Escritura, necesita estudiar los textos. Pero si alguien dice, no, pero esto ya se cumplió, y no te lo explica, no hace exégesis, bueno, es que no quiere discutir porque no lo sabe. Nada más. Afirmarán sus pies, el del Señor Jesucristo, en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios. Fíjense, cuando Dios está hablando, a veces aparece esta expresión, porque a veces se trata del Hijo y a veces del Padre. Y con él todos los santos. ¿Quiénes son esos santos? No solo son los ángeles que acompañan en Apocalipsis 19 al Señor Jesucristo. También está la iglesia. Porque una vez que tengamos el arrebatamiento vamos a compartir todas las actividades de nuestro Salvador en donde Él está involucrado. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Recuerden, para que todo ojo le verá, se cumpla. Tiene que ser algo muy especial. Y como el relámpago, dice el Señor en Mateo, sale del oriente y se muestra al occidente, así será mi venida. Para que nadie los engañe, porque terminando la tribulación, los días se acortan en su tiempo de luz y las noches se alargan. Pero los que no tienen la marca de la bestia no pueden comprar comida, no pueden tomar agua. Acuérdense que en la tribulación, el mar, cuando están las copas de la ira, el mar, todo está convertido en sangre. Todos los peces están pudriéndose. Los barcos están todos destruidos. No hay una hoja verde para comer. Y se están escondiendo en cuevas. Las islas han sido removidas. Es decir, va a ser muy complejo poder tener comida. A tal punto que cuando arranca la tribulación, fíjense que se le dice a uno de los jinetes que no dañe el aceite ni el vino, pero que el trabajo de un día no va a servir para dar de comer a una familia de 4 miembros, porque van a comer solo una vez y no van a poder comer más. Todo esto está en la Escritura. Siempre estuvo, como decía un pastor que fue profesor. Será un día el cual es conocido de Jehová. Al Señor Jesucristo le preguntan, ¿cuándo? Y el Señor le dice que el día y la hora no lo saben ni los ángeles, y Él dice, ni el Hijo. ¿Pero por qué dice que no, ni el Hijo? Porque no se refiere a que Él era ignorante de esto que está determinado en el seno de la deidad, sino que Él como Hijo, en su papel de informar las cosas, solo podía revelar algunas cosas. Las otras las iba a revelar el Espíritu Santo.
Por eso en el sermón del aposento alto de Juan 13 al 16, se le explica que esta información solamente iba a venir después de Pentecostés. Por eso es tan importante tener una línea de tiempo sobre todos los acontecimientos bíblicos. Otra vez repite, no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Recuerden que la topografía de toda la tierra de Palestina, todo Israel, va a ser cambiado cuando el Señor ponga sus pies en el monte de los olivos. Por eso, cuando miremos más adelante la forma distribuida, el templo en el tiempo milenial y los sacerdotes y los levitas, se van a dar cuenta que no son las mismas medidas del templo que construyó Salomón, ni las que construyó Esdras y Nehemías cuando volvieron, sino que es totalmente diferente. Llega a tener 7,5 kilómetros y 30 kilómetros de ancho o de largo. Increíble va a ser eso. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Ustedes alguna vez vieron al Señor Jesucristo o Yahvé siendo rey sobre toda la tierra? No, porque no estamos en el milenio. Ese es el tema que siempre va a ser problemático para el católico y para el protestante. Y dentro de los protestantes, a los que son pactistas o de la teología del pacto. El dispensacionalista no tiene ningún drama con esto. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Nunca pasó. Seguimos con el libro de Zacarías. Toda la tierra se volverá como llanura. ¿Ven lo que le decía? Desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida. ¿Sí? Y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Hay que ver un mapa, no se los puse aquí porque si no va a llevar mucho tiempo, pero búsquenlo y van a ver que ha cambiado la topografía en este tiempo. Y morarán en ella, en Jerusalén, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Alguna vez vieron que Jerusalén esté habitada confiadamente después de la destrucción de Tito? Jamás. O sea que esto tiene que ser algo futuro. Los verbos están en tiempo futuro. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, miren cómo Dios va a bendecir a los gentiles, lo que les venía diciendo en las definiciones. Subirán de año en año para adorar al rey. ¿A qué rey? A Jehová de los ejércitos. No va a haber otro rey. Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Algunas de las fiestas van a seguir practicándose, pero no va a haber muchos otros. Por ejemplo, no va a estar el arca del pacto. No va a haber un día de expiación donde se ponga la sangre en el propiciatorio, donde estaban los querubines. No hay arca de pacto. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, fíjense que no habla de los judíos, sino de los que son gentiles, que no vayan a adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Por esa razón, el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, tiene en Ezequiel 40 al 48 sacrificios de sangre por los pecados. No como elemento que se utilizaba en el día de expiación, sino como un sacrificio de aquellos que reconocen su pecado. Esto va a ser muy interesante estudiarlo en Ezequiel.
En aquel día, y aquí termina el tema de Zacarías, estarán grabados sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Una expresión indicando que en toda la casa del Señor va a ser tal el tema de la santidad que es idéntico a los tazones del altar que se utilizaban para llevar la sangre del día de la expiación. Todo en Israel, todo lo que Dios esté controlando va a ser santo. Bueno, aquí podríamos parar un segundito si ustedes quieren, si tienen preguntas, porque hay mucho más. Buenas noches, ¿me escuchan? Yo sí. Sí, hermano. ¿Alguna pregunta, aporte, hermanos? Buenas noches. Sí, una consulta con respecto a los textos de Zacarías, cuando hablaba de las familias, eh, y habla también en Zacarías 14:18 en la versión Reina Valera, dice, si la familia de Egipto no subiere, eso también está hablando de todos los gentiles. Sí. Sí, porque Dios le promete a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y eso tiene cumplimiento en el tiempo milenial. Ah, está bien. O sea, en el texto de Zacarías está haciendo referencia, digamos, a los gentiles. Sí, 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 porque después en Joel, en otros profetas, se involucra a más naciones. Ah, bien. No, no, está bien. Era para aclarar eso, si no hacía referencia a un grupo en especial o era gentiles en general. Sí, sí, todos los gentiles entran dentro del mismo grupo porque al no ser del pueblo de Israel, tienen que ser bendecidos de esa manera. Bueno, gracias. Amén. Bueno, ¿alguna otra pregunta, aporte, hermanos? Pastor, buenas Sí, noches. sí. Gracia y paz, mis amados hermanos. Pastor Ismael, bueno, yo sé que estamos tratando ahora el Antiguo Testamento, pero no sé si estoy, digamos, no va con digamos, con lo que estamos ahorita tratando, pero la pregunta mía es en el griego, ¿cómo podemos diferenciar nosotros el día de Yahweh o el día de Dios, de Jehová, con el día de Cristo? O sea, hay una diferencia clarísima, de repente en el griego hay una diferencia, eso es mi pregunta principal, pastor. No, eso es el contexto, porque cuando uno mira el Antiguo Testamento y recuerda que la iglesia era un misterio, entonces no va a encontrar nada relacionado con el día de Cristo en el Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo tiene su encarnación en el Nuevo, y además, al ser rechazado el reino, al ser pospuesto, lo que nace en Pentecostés es iglesia, y la iglesia termina justo en el arrebatamiento, cuando en la tierra empieza la tribulación. Entonces, es el contexto lo que me ayuda a ver. Al Señor Jesucristo también se lo llama Señor, pero si vos lees el contexto tiene bendiciones para los creyentes, recompensa para los creyentes, trae gozo, no está relacionado con estas cosas que estamos viendo. ¿Sí? Sí, pastor, me quedó claro, gracias. Y además, después que termine esto, voy a mostrarles unos 8 o 10 contrastes, lado a lado, día de Cristo, día del Señor, para que les quede mucho más claro por qué no se pueden juntar. Amén. ¿Alguna pregunta, aporte, hermanos? Tengo una consulta con respecto a la manera en cómo se está desarrollando. Si bien comenzamos con arrebatamiento, se está desarrollando el día de Cristo, el día del Señor, y también estamos viendo ya un anticipo de
el milenio. Y también había comentado acerca de los sacrificios que se iban a realizar durante el milenio. Eso lo vamos a poder ver más adelante. Sí, sí, yo les armé un resumen después de esto para que vean Bien. los eventos que involucran el día de Cristo y Sí. todos los que involucran el día del Señor. Bien, gracias. Amén. ¿Alguna pregunta, aporte, hermanos? Hermano, si me permite, pastor, buenas noches. Hola, Fidel. Quisiera hacer una pregunta, pero no sé si se vaya a extender mucho. Si, lo más conciso que pueda, pastor. Es con relación a los que van a ingresar al milenio. Sí. Al final de la tribulación va a haber un tiempo de 75 días en el que se va a examinar tanto a Israel como a las naciones vivas. Sí. Bueno, los que se salvan en la tribulación, tanto judíos como gentiles, ellos van a pasar con Espíritu Santo, ¿no es cierto? Con el Espíritu Santo. Cuando ingresen al milenio. Cuando ingresen al milenio. Pero mi pregunta es esta. Si bien nosotros en el arrebatamiento hemos sido predestinados, hemos sido elegidos, ¿en qué situación quedan los que en tribulación a salvar? Es que ¿Son están elegidos? también elegidos, están elegidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso el Señor en Mateo 25 les dice, el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Claro, pero también son predestinados. Es que en realidad el término predestinado se debe utilizar después de la conversión, no antes. ¿Por qué? Por eso ahí va mi pregunta específicamente, ¿no? O sea, no es lo mismo entonces predestinado que elegido. No, porque primero dice Romanos 8, a los que antes conoció. Eso tiene que ver la relación con que Dios decide elegir. Y a esos los llama y después los predestina. ¿Se entiende? O sea que los que van a salvarse en la tribulación ya han sido elegidos. No hay duda. No hay duda. Porque cuando vos mirás el capítulo 6, abre el sello, el quinto sello, y ve debajo del altar las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Es como que va casi hasta la mitad de la tribulación y vuelve. Y entonces dice, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Le dice, esperen, porque se tiene que completar el número de los que van a morir como ustedes. Es decir, Dios no está inventando en el momento de decir, mirá, justo el anticristo ahora se sentó en el templo, ahora le voy a hacer tal cosa. No, los decretos divinos están de antes que exista este universo. Claro. Lo que pasa es que la teología sistemática te ayuda a organizarlo. Pero si la escuela que te enseña teología es pactista, no le presta atención a estos textos, no le presta atención a todo el panorama bíblico. Y necesitamos abrir la Biblia y hacerle las preguntas al texto para que la Biblia nos diga cómo se organiza un mapa escatológico. ¿Cómo tenemos que creer en la deidad del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo o del Padre? Entonces, pastor, tendría que entender que muchos elegidos van a tener que pasar por la tribulación. Es que en realidad no son los elegidos de la iglesia, son los elegidos de la tribulación, como hay elegidos en el tiempo milenial. Como hubo personas elegidas en la nación de Israel. Como hubo personas elegidas en el capítulo 5 del libro de Génesis, cuando dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, lo traspuso. Claro, allá. Sí. Esas cosas se pueden solamente entender cuando manejas la Biblia de tapa a tapa. Claro, lo que pasa es que estos consejos, estos términos, no son fáciles de manejar.
y a Puede veces ser. se prestan un poquito a confusión, ¿no? Pero ya usted me lo está aclarando, pastor. Sí, sí, bueno, es que cuando se abre la Biblia se hace claro el pensamiento del creyente. Así es, pastor. Gracias, gracias. No, por favor. ¿Algún aporte, pregunta, hermanos? Bueno, referente a la elección, creo que es importante puntualizar que la elección no es por un parámetro que nosotros... A ver, hay un término que me gusta, elección por gracia. ¿Qué le parece ese término, pastor? Está muy bien usarlo porque es no por obras. Claro, porque eso puede haber una tendencia, de llamárselo así, de confundir a las personas de que Dios haya elegido por alguna obra o por alguna atribución, ¿no? Y Sí, lo que a mí me gusta es usar elección por gracia, así como la salvación es por gracia, es gratis. También exacto. Dios también hace una elección por gracia, no porque seamos personas que tenemos aptitudes como mejor nosotros, no, no es una elección, sino en su omnisciencia, Dios, en esa atribución que parte de la teología propia, Dios ha hecho acción por gracia, ¿no? ¿Qué le parece, pastor, Sí, este perfecto. aporte? Inclusive hay que diferenciar a los teólogos que dicen que porque él sabía de antemano que una persona lo iba a recibir, lo eligió. Eso es, como dicen los abogados, falso de toda falsedad. Porque estando en Adán, nadie puede elegir a Dios. Nadie. Estamos muertos en delitos y pecados. Estamos en Adán. No tenemos absolutamente ninguna posibilidad de hacer algo conforme a la gracia o a lo que Dios tiene en su gracia como objeto de regalo. Es decir, la persona sin Cristo, cuando le llega el Evangelio, lo rechaza, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, si está cegado el entendimiento, están muertos en delitos y pecados, están en Adán y están condenados, ¿qué puede hacer el hombre en esas condiciones? Nada, por eso Efesios 1 es tan fuerte esa expresión de Pablo, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Yo tengo una pregunta, pastor, yo tengo una pregunta. Sí, Miguel. No sé si me escucha, pastor Ismael. ¿Te escuchamos? Va. Le saludo primeramente de Guatemala, hermano, pastor. Solo una Bien. consultita. En Mateo 25:31 Sí. dice, el Señor dice, benditos del Padre, heredad del reino preparados para vosotros antes de la fundación del mundo. Sí. El Señor, ¿a quién se refiere cuando dice esas palabras? ¿A los judíos creyentes o a los creyentes gentiles? Le escucho. A los gentiles, porque son las naciones vivas. Por eso dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y son naciones que quedaron vivas. Por eso estaba mostrando Zacarías 14, que está de acuerdo con lo que enseñó el Señor. ¿Se entiende eso? Bendito Dios, así es, hermano, así, excelente, excelente. Esa es la duda que yo tenía. Ahorita ya se me aclaró. Sí, y además la iglesia hace 7 años que ya está con el Señor. O sea que no hay un solo creyente de la iglesia por ahí. Solo hay judíos y gentiles. Ahora después vas a ver el cronograma de eventos que tengo para que te des cuenta dónde sucede. Sí, o sea, la duda es de que si eran gentiles a los que él se dirige o a los judíos, pero ya me aclaró, hermano, que son los gentiles creyentes vivos.
Exacto, los que quedaron, los que no murieron en la tribulación. Fíjate que dice en el versículo 32, serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones. Sí, En el caso de Israel, Ezequiel 20:37 dice que los va a hacer pasar bajo la vara y los va a hacer entrar en el pacto, en el nuevo pacto. Pero ellos son judíos. Y solamente un remanente, como dice Romanos 11:25 al 33. amén, hermano. Amén. Excelente, excelente. Bueno, Pastor Ismael, tengo entendido que justamente en estas fechas se celebra la fiesta de los tabernáculos en Israel, del 20 de septiembre al 27 de septiembre, ¿verdad? Sí. Bueno, he visto muchas personas que están, cristianos que están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Yo he visto aquí en Bolivia, he ido viendo, a nivel internacional también. Bueno, ¿qué le podríamos decir, pastor, a esas personas que están celebrando algo que es para los judíos? Es algo ya, es para ellos, no es para nosotros, ¿no, pastor? No, y además hoy Dios no está trabajando absolutamente con nadie de la nación judía, porque está trabajando con la iglesia. Por supuesto que Dios siempre está preservando algunas personas que no doblan su rodilla, como le dijo Elías, ante Baal. Pero en este tiempo, si reciben a Cristo como Salvador, forman parte de la iglesia, no del pueblo judío. Ese es el problema que tienen por la hermenéutica. Pero yo lo dejaría como un tema casi como Romanos 14, ¿viste? Que le dice a los creyentes, el que guarda el día para el Señor lo guarda y el que considera que son iguales para el Señor lo hace. Yo no me preocuparía tanto por los creyentes que están en esa ignorancia o en esa seducción que le hacen algunos grupos. Porque te seducen, ¿viste? Para que seas un poquito judaizante. Es decir, Claro, pastor. guardar la fiesta. La cena del Señor te dicen que la tenés que celebrar el sábado a la noche. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Porque en Bolivia por lo menos está muy fuerte esto. Están diciendo que el original de Mateo, por ejemplo, está en el hebreo. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Ese es el punto. Y que en el cielo hablan solamente hebreo. Cuando Bueno. sabemos que eso es lo que hablan. Porque además sabemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los mismos judíos no sabían hebreo. Lo que hablaban era arameo galilaico. Entonces, es lo que ellos no saben. Entonces, estas fiestas judías que, bueno, tienen la intención de judaizar a las personas. Eso he ido viendo y hasta señalar que el nombre de Jesucristo no debería ser en el griego, sino en el hebreo. Y es más, le cambian y le dicen Yeshua, cuando en el hebreo Exacto. Yeshua significa otra cosa. Sí. Entonces, viene del hebreo Yeshu, que significa que su nombre sea borrado. Entonces, las escuelas judías en este tiempo han empezado a incursionar de judaizar a las personas, sobre todo las iglesias. Y eso es una forma, en esta forma de judaizar, he estado viendo que están cayendo muchos pastores aquí en Bolivia tratando de celebrar fiestas que no son para nosotros. Entonces, es de mucho cuidado eso, pastor. En ese caso, cuando eso es notorio, hay que exhibir la verdad bíblica. Después hay que recordarles que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, ningún nombre de Dios tiene que ver con el hebreo, tiene que ver solo con el griego. Y el que eligió el idioma fue el Espíritu Santo. Entonces, si bien en hebreo tendría que ser Josué el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Jehová salva, pero la verdad es que nos llega como Jesús. Entonces, ¿qué le podemos decir a esta gente? Mirá, ni Mesías, porque para la iglesia Jesús no es el Mesías. Nunca nos prometió Dios un Mesías.
La iglesia no tiene un Mesías, tiene al Señor Jesucristo. Y la palabra Christos, ungido, junto con el nombre Jesús o Jesús, es el nombre que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos aferramos a lo que ellos quieren o a lo que está en el texto bíblico? En segundo lugar, hasta el siglo XVI, casi XVII, no hay relato de que exista algo en hebreo del Nuevo Testamento. Se cree y se dice, por ahí se puede encontrar en internet, que un judío hizo la traducción de Mateo al hebreo. Y por ahí está el nombre y todo de quién fue, pero la verdad es que es todo un argumento un poquito vacío, hueco. Y además no lo colocan como el Hijo de Dios o Dios mismo. Si llegan, es profeta. Y si van un poquito más adelante, alguno puede decir el Hijo de Dios, pero decirle Hijo de Dios y ver los milagros que hizo y no decirle que es Dios, es medio fuerte. Pero coincido contigo, no está bien. Por ahí un hermano, viste, uno le puede enseñar, pero cuando el pastor está metido en eso, y hay que tratar de ayudarlo. Amén. Creo que continuamos, Pastor Ismael. Bien. Seguimos. Muy bien. No me está dejando hacer el clic. A ver qué pasó. Bueno, hermana Ana, por favor, nos ayuda con ese detalle. Compartir la pantalla. No, tengo la pantalla. Lo que no me deja es pasar el... A ver. ¿Será la No computadora? sé. Sí. A ver ahora. A ver si vuelvo. Ahí está. Muy bien. Vamos a Malaquías, otro pasaje. Último libro. ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es sobre los soberbios. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí me paro un poquito y les recuerdo, el Señor Jesucristo cuando habla a los discípulos, cuando Elías está preso, cuando Juan el Bautista está preso y manda a preguntar, escúchame, ¿sos vos el que tenía que venir o vendrá algún otro? Claro, no se olviden que Elías estaba preso y ya estaba predicho que iba a morir. Entonces, el Señor le contesta que todos esos milagros que hace en ese momento, sanando, todo eso, es una demostración que él había llegado. Ese era un consuelo para Elías. Y entonces él habla y dice, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña que se mueve con el viento? O sea, ¿ustedes creen que Juan el Bautista iba para un lado y para otro de acuerdo a las comodidades? No, se paró y dijo lo que tenía que decir y por eso está preso. Y no hay alguien más grande que él en el reino de los cielos. Sin embargo, cualquiera de ustedes es mayor. Lo interesante es que dice, si lo hubieran recibido, él es el Elías que había de venir. Pero no recibieron a Juan el Bautista y tampoco a Cristo. Entonces,
en el tiempo de la tribulación van a aparecer en el capítulo 11 de Apocalipsis 2 personajes con capacidades similares a Moisés y a Elías. No sabemos si son Moisés y Elías porque el texto no lo dice. Inclusive no deberían ser porque el anticristo lucha y los mata. Y si fueran Moisés y Elías, no deberían morir. Y al tercer día son resucitados. Por eso hago esta explicación con esta base de argumento, porque por ahí muchos siempre dicen, no, son Moisés y Elías. Bueno, miren, Juan el Bautista, si hubiera sido recibido y Cristo hubiera sido aceptado como Mesías y Rey, entonces él era el Elías. Pero como lo rechazaron, no es el Elías. ¿Está bien? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta parte, cuando Jesús habla y cita Isaías 61, en Lucas 4, que dice que ha venido para abrir las puertas a los presos y vendar a los quebrantados de corazón, él dice, hoy se ha cumplido esta escritura, y corta el pedacito que dice, anunciar el día de la venganza de nuestro Dios. Las profecías suelen tener un principio que se llama en hermenéutica del doble cumplimiento. Recuerden el caso de Isaías 7, que yo ya lo he comentado, que en el tiempo del rey Acaz se le dice que la Virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, y antes que pudiera discernir ciertos temas, iba a ser invadido Jerusalén. Y ese hijo nació, era hijo de la esposa de Isaías. Pero todos los estudiosos reconocen que se cumple en Mateo ese pasaje de Isaías 7:14, en Jesucristo. ¿Está bien? Porque la Virgen que estaba allí en ese tiempo que se casa con Isaías, tiene un hijo, no sobrenatural, pero la que estaba desposada con José fue sobrenatural en el sentido, entre comillas, la intervención divina. ¿Está bien? Bueno, eso es importante en la hermenéutica, sobre todo en las profecías. Vamos a ver otro libro anterior, Amós, el boyero. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no de luz? Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? ¿Ven cómo estos temas se van siempre repitiendo? Vamos a mirar Abdías, aquel libro que habla de el castigo, la disciplina de Dios sobre Edom, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste con Israel cuando Nabucodonosor la sitió y ellos se escapaban y vos los castigabas, los matabas, como tú hiciste se hará contigo. Es decir, cuando sea el día del Señor, en los 7 años de tribulación, también esta gente, los descendientes de Edom, van a ser castigados. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. ¿Quiénes son esos salvadores? Obviamente, dentro de ese grupo va a estar la iglesia. Y el reino será de Jehová. ¿Ven? Ese juicio al monte de Saúl es para que quede un remanente que va a estar en el milenio. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y Jehová dará su orden delante de su ejército.
porque muy grande es su campamento, y eso se refiere a los ángeles de Dios. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Vamos a seguir con Joel porque es muy importante la parte que sigue. Y después de esto, ¿después de qué? Si leen el capítulo 2, del 1 al 10, los ejércitos se han reunido alrededor de Jerusalén, de todas las naciones. Si leen el versículo 11, el ejército de Dios también está allí, para esa batalla de Armagedón. Después de esto, después de la batalla de Armagedón, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por favor, subrayen toda. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es la familia, una familia. Ahora dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estos siervos no son los que sirven al Señor hoy en la iglesia. Estos son esclavos que están dentro de estas familias. Recuerden que Dios había dado indicaciones sobre cómo tratar a los esclavos, porque ellos habían sido esclavos en Egipto y tenían que cuidarlos. Y cuando al 7º año los tenían que dejar en libertad, les tenían que pagar una parte de todo lo que ellos habían producido. Y si se quedaba la esposa y los hijos y el siervo se quería ir, se iba, pero si se quería quedar, tenía que usar su oreja, ser agujereada, y era un siervo por amor, un doulos, un esclavo por amor. Aquí están separados porque está hablando de los hijos, de las hijas, de los ancianos o abuelos y también de los jóvenes. Entonces, esto es después de la batalla de Armagedón. Por eso les mostré los versículos anteriores. Seguimos. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Ahora vuelve como para decir qué pasa con este tema del día. Claro, cuando Joel es citado por Pedro en Hechos capítulo 2, sobre todo el versículo 16, muchos han creído que esto se cumplió allí. Pero lo que Pedro está diciendo no es que se cumplió este texto, sino que ellos tenían que recordar que el profeta Joel, porque eran todos judíos que estaban allí, que venían a la fiesta de Pentecostés, de las 3 que tenían que celebrar, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, esa gente estaba escuchando que hablaban en idioma y eran galileos, que prácticamente el galileo era un poco inculto. Entonces dice, pero no hablan en Galileo, me están hablando el idioma que nací. Yo vengo de Media, de Persia, de Partos, Medos, Elamitas, del Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, y los estamos escuchando en el idioma que nacimos. Somos hijos de judíos, respetamos el monoteísmo y venimos a adorar a Dios, pero este me habla en el idioma que yo nací, y estos son galileos, no pueden saber tanto. De la misma forma que después los sacerdotes y los escribas y los fariseos van a decir a Pedro y Juan, son del vulgo, hombres sin letras, ¿cómo saben de la ley? Había que tener tiempo y dinero para ser educado. Bueno, Pedro lo que está diciendo es, miren, yo les voy a contar lo que dice Joel, y le cita todo el pasaje de Joel, pero termina, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque en el griego solamente 12 personas hablaron en lenguas, que eran los 11 apóstoles y Matías, el ayudante de apóstol. Pablo no está. Y ellos hablan en los idiomas que ellos entendían, por eso no hay intérprete. Porque este no es un don jarísmata de lenguas. Es una acción del Espíritu Santo, pero no es el jarísmata. Porque si ustedes miran capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios, uno tenía que hablar en lenguas en una iglesia local y uno solo tenía el don de interpretación de todos los géneros de lenguas.
Así que uno que nunca había estudiado ningún idioma, hablaba todos los idiomas de acuerdo a la persona que entraba a la iglesia y le predicaba el evangelio. Y el otro, uno que no estaba de acuerdo con él, interpretaba qué había dicho, en qué idioma lo había dicho y qué estaba diciendo esa persona que está diciendo Dios está aquí. Lean capítulo 14 de 1 Corintios. Para que no hubiera un contubernio, un acuerdo entre ellos dos, es decir, yo voy a decir esto y vos decís que dije esto, estaba el discernimiento de espíritu. Ese don Jarísmata, el hermano se paraba y decía, lo que ha dicho el hermano es del Espíritu Santo. Y lo que ha interpretado es correcto. ¿Por qué? Porque cuando arranca el capítulo 12, les dice, no quiero hermanos que estén ignorantes acerca de las cosas espirituales. Porque ustedes, cuando eran gentiles, ¿se acuerdan? Cuando no habían entrado a la iglesia, ¿se acuerdan que eran llevados a los ídolos mudos? ¿Por qué arranca así? Porque alguien le contó a Pablo y le mandaron por escrito, en este caso del capítulo 12, que alguien había dicho Jesús anatema y otro dijo Jesús es el Señor. Entonces le dice, mira, si es por el Espíritu Santo, no puede decir que Jesús es anatema, que Jesús es maldito. Eso no es del Espíritu Santo. Y si es del Espíritu Santo, sí puede decir Jesús es el Señor, porque está presentando un mensaje a un inconverso. El don de lenguas, el jarísmata bíblico, era para el inconverso, no para los creyentes. No era ninguna señal de espiritualidad. Entonces dice, miren, hasta que yo vaya, por orden, 3 o 4, y uno interprete. ¿Por qué dice uno interprete? Para que no haya dudas de que digan lo que digan, si no hay intérprete se tiene que callar. Y cuando dice hable para sí, es algo así como una cosa socarrona, como una cosa de decir, mira, es como cuando alguien le dice a alguien, che, llora para adentro, así no haces ruido. Esa es la idea. No es el tema de los dones jarísmata igual a lo de Hechos 2. Porque en Hechos 2 todos entendían sin un traductor. ¿Está bien lo que digo? Es para estudiar en otro momento. Pero esto lo dejó él. Pedro lo cita para recordarles, miren, son las 9 de la mañana, a esta hora no podemos estar borrachos, además nosotros somos judíos y no podemos tomar nada hasta después de mediodía. Entonces, ¿cómo vamos a estar borrachos? Pero quiero contarles algo. ¿Ustedes se acuerdan que Joel 2 dice que Dios en un momento va a derramar de su espíritu? Pero no se queda. Esto se cumplió hoy. Él dice, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense la importancia. Porque esto que cita Pedro, que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, lo cita pero no se cumplió. Pero sí con el 32. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y cuando presenta el mensaje, habla del Señor Jesucristo, con lo cual le da el mismo nivel del Yahvé del Antiguo Testamento. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto no se explica totalmente, pero sí cuando le preguntan a Pedro, después que les dice que el Señor Jesucristo, que había estado haciendo esto, esto y esto, cumpliendo las Escrituras, lo mataron, dicen, ¿qué haremos? Bueno, ahí les dice, bueno, arrepiéntanse por esta obra que ha hecho la nación de Israel de matar al Señor Jesucristo, y ahí tienen que recibir a Cristo como Salvador. Estos son temas hermosos para pastores, para líderes, para que puedan enseñar correctamente la Escritura, pero muy descuidados, porque nuestra mayor literatura que aprendemos todos viene del protestantismo. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Este es el valle de la decisión donde se va a hacer la batalla
de Armagedón. Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Son todas las naciones. Ahí va a estar, en ese valle, el trono de gloria. Echadlos, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, de las naciones. Eso va a lograrse con la aparición del anticristo, el falso profeta y la gente teniendo la marca de la bestia. Nunca se cumplieron estos temas, pero sí son futuros. Mucho pueblo en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. El profeta miraba el tiempo futuro como algo que se estaba viendo en ese momento. Y así le pasa a Juan el apóstol cuando ve Apocalipsis, de la misma manera que le pasa a Daniel, a Ezequiel o a Jeremías. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Fíjense ustedes que siempre se repiten estas cosas. Así que, ¿qué decimos? Que en el Antiguo Testamento revisamos unos textos y entendimos que esto que habíamos definido, que el día del Señor tiene juicios, castigos, bendiciones, recompensas, paz y la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento se menciona también el día del Señor. En 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este día del Señor, si ustedes miran bien del 5:1 en adelante, no es para la iglesia, porque nosotros no estamos en tinieblas, somos hijos de luz, dice Pablo. Alguien les había dicho a los tesalonicenses, miren, el día del Señor ya está, estamos viviendo, por eso hay persecución. Y otro había dicho a mí, Pablo escribió una carta y yo lo escuché en la iglesia en tal lugar, así que también el día del Señor llegó. Y otro dijo, no, yo tuve, el Espíritu Santo me dijo que el día del Señor lo estamos viviendo. Entonces, este tema lo está corrigiendo Pablo. La frase como ladrón en la noche la vamos a revisar también. Entonces le dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, es decir, de lo que habéis aprendido. Por eso le dijo antes, sabéis perfectamente. Tenéis una buena información. Yo en 3 semanas les enseñé toda la escatología. Pero si alguien viene y los conturba, los quiere mover, sepan que ni por espíritu, porque no va a ser del Espíritu Santo, por eso yo ya se los enseñé, ni por palabra, porque yo nunca en ningún lugar enseño esa forma de pensar de que el día del Señor ha llegado, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, es curioso, el tiempo del verbo es un tiempo perfecto y está en indicativo. La idea del verbo es, ha llegado, estamos viviéndolo. No, el día del Señor no ha llegado, no lo estamos viviendo. No importa quién les diga esto, ni que alguien diga que el Espíritu le enseñó, ni que yo enseñé en algún lugar, o tuvo palabra de revelación, ni por carta. En ese tiempo todavía había revelación, porque no estaba completo el Nuevo Testamento. Una vez que está completo, la revelación desaparece. Esto es teología bíblica y es muy importante, porque si no, cada persona en la iglesia se puede parar y decir, tengo revelación. Bueno, déjala escrita, porque si es revelación es la palabra de Dios. Y no la puede dejar escrita. Si alguien se parara y dijera, el Señor va a venir y nos va a llamar a encontrarnos en las nubes, bueno, fácilmente le digo, bárbaro, ahora léeme todo 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, porque está escrito ahí, ya lo dejó escrito el Espíritu Santo. O sea que lo que necesitamos es iluminación para entender la Escritura, porque la revelación está escrita. Y si alguien dice, Dios me mostró cómo se hizo la tierra, yo le digo, no, si no coincide con lo que Dios le reveló a Moisés en Génesis 1 al 3, olvídate, no te voy a creer nada. O como esas personas que dicen,
tuve un sueño, el Señor me llevó, me mostró cómo era el infierno. Es todo mentira. Puede ser su imaginación, puede ser su deseo de ser valorado, pero no es bíblico. Si lo saca de la Escritura y me lo explica exegéticamente bien, le creo. Si no, lo reprendo, le digo, no, perdóname, estás equivocado, vení que te lo explico. Pero tenemos que ser muy firmes con lo que dice la Escritura. No podemos dar lugar a que podamos pensar diferentes cosas y estamos todos bien. No, no estamos bien. Una es la verdad y otra es la suposición, la interpretación. Bueno, esa la podemos discutir. Sigo, no quiero robarles tiempo. Nadie os engaña en ninguna manera. Y ahora explica, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Ahora apostasía hubo siempre. Desde el Antiguo Testamento hay apostasía. Pero esto es algo muy especial, es denominada la apostasía. Porque en este caso va a ser una organización que va a apostatar en pos de la imagen de la bestia, del anticristo, a través del falso profeta que va a hacer milagros, señales, prodigios, y también de la religión que se va a unir para levantar al anticristo. Esa es una apostasía mundial. Y dice, otra característica, y se manifieste, ahí aparece la palabra Apocalipsis, el hombre de pecado, el hijo de perdición. De la misma manera que fue llamado Judas. Ninguno se perdió, dice el Señor en Juan 17, sino el hijo de perdición. Esto les digo porque hay algunos profesores de griego que aseguran que Judas era salvo. Y este es un tema que en la oración el Señor dijo, de los que me diste, ninguno perdí, sino el hijo de perdición. ¿Está bien? El cual, hablando del hijo de perdición, del hombre de pecado, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cuándo vieron ustedes que este texto se cumplió? Nunca. Nunca se cumplió esto. Ni Tito, cuando destruyó Jerusalén, se sentó en el templo y dijo, adórenme. Directamente destruyó todo y se llevó todo. Así que estos son eventos escatológicos futuros. Y por eso les dice que nadie los engañe, porque no puede. Fíjense, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, arrebatamiento. Capítulo 5, día del Señor. Es decir, el día de Cristo, solo la iglesia. El día del Señor, gentiles y judíos. Y aparece esto, una apostasía mundial, el hijo de perdición, o el anticristo, que se va a sentar en el templo. Pregunta redundante, pero lógica. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? La respuesta es sí. Sí, Pablo, me acuerdo ahora. Seguimos. Y ahora, en ese momento, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? ¿A quién detiene? Al hombre de pecado. Y acá está en neutro, pero más adelante nos va a decir quién lo detiene. ¿Y por qué? Porque a su debido tiempo se tiene que manifestar. No se va a manifestar ahora, porque todavía la iglesia no está completa. Cuando la iglesia esté completa y seamos llevados a las nubes con el Señor, entonces se va a manifestar. Así que Pablo enseña que la iglesia en Tesalónica no tenía que dejarse engañar con esta idea de que el día del Señor había llegado. Por eso les coloco, Reina Valera 77 lo tiene bien interpretado o traducido, pero la Reina Valera del 60 no. Vieron que yo siempre les digo lo mismo. Si nosotros dependemos del castellano solamente, vamos a enseñar algunos de los errores de los traductores. Porque muchos traductores que participan son unos genios en el griego, pero no han estudiado teología sistemática. Entonces no se pueden dar cuenta si la palabra peirazo, prueba,
o tentación, hay que traducirla de qué manera. En el caso del Señor Jesucristo, Él no estuvo en una tentación. Él estuvo en una prueba, porque Él no podía pecar. Y si no podía pecar, era solo una prueba. Como no tenía naturaleza pecaminosa, nunca podía ser una tentación. Santiago 1 nos enseña que Dios no puede ser tentado. Y Él tampoco tienta a nadie. Cuando nosotros entramos, dice Pedro, pasamos diversas pruebas. Ahí está bien traducido. No diversas tentaciones, porque Dios no nos pone en esa situación. La concupiscencia nuestra transforma la prueba en una tentación, y si es tentación, la mayoría de las veces caemos. ¿Se entiende? Preguntas después. Lo segundo es que el Espíritu Santo, que no había llegado aún el anticristo, en el tiempo que escribe Pablo, cerca del año 50, es decir, no estamos viviendo ese período de juicios y del anticristo, es decir, la tribulación. ¿Y por qué no llegó? Porque no apareció el anticristo, dice. ¿Y qué es la posición que tienen los miembros de la iglesia? Bueno, porque algunos vinieron y enseñaron que esto es una carta nuestra, o alguien dice que tuvo una revelación. Y ustedes no se tienen que dejar mover, porque yo ya les expliqué que el día del Señor va a ser después del día de Cristo. ¿Se entiende eso? Después vamos a revisar un estudio que es Vengo en breve. Ya no sé por dónde andará, pero yo tengo para que lo veamos. Vamos a ver el día de Cristo para que no nos quede nada, digamos, en el tintero. Antiguo Testamento, el reino pospuesto y rechazado, el Señor Jesucristo a la cruz. Como el reino es pospuesto, esa flechita en celeste de abajo indica que eso se pospone. Eso fue del 30 después de Cristo y ahí empieza la iglesia. Es decir, el tiempo de la iglesia era un misterio. No se conoció en el Antiguo Testamento. Jamás supo ningún profeta del Antiguo Testamento que iba a haber una iglesia. Por eso cuando ustedes van al Antiguo Testamento y leen los textos, recuerden, los poéticos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Job, son libros que contienen, si bien Lamentaciones contiene un acróstico que explica lo que sentía Jeremías cuando fue destruida Jerusalén, todos esos libros están bajo la ley. Tienen conceptos de la ley, excepto Job, que está antes que llegue la ley. Y alguno preguntará, ¿cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 1 Job hacía de sacerdote y ofrecía sacrificios por su familia. Y cuando era el cumpleaños de alguno de los hijos, él al otro día se levantaba y ofrecía un sacrificio oficiando como sacerdote, diciendo, por las dudas que hayan tomado vino y se hayan emborrachado y hayan maldecido el nombre de Dios. Una vez que se llega a Éxodo 19, la ley ya está. Y a partir de allí, el sacerdocio no queda más en la familia desde el punto de vista que ahora son los descendientes de Aarón. Y los levitas son los descendientes de Moisés. Así que queda dentro de la tribu de Leví. Esto se los cuento a manera de ilustración, porque muchos de nosotros disfrutamos de los salmos. Algunos de ellos están escritos como consuelo, como ánimo, pero siempre están bajo la ley. Y por eso cuando van a Proverbios, dice, la oración del justo es oída por el Señor, pero la oración de los impíos es abominación a Jehová. El justo era el que cumplía la ley mosaica, el impío era el que no la cumplía.
Hoy el creyente, todo creyente, aún un creyente en pecado, puede orar porque tiene libre acceso al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Pero porque estamos bajo la gracia. Es algo que no estaba en el Antiguo Testamento. Y así podríamos gastar horas en esto, demostrando que la iglesia no existía. Próximo evento para la iglesia, encontrarnos en las nubes con el Señor, número 1. Número 2 es pasar al bimá, al tribunal, a las tribunas de Cristo, donde vamos a recibir recompensas. Lo que se juzga allí no es la salvación, son las obras del creyente. ¿Qué cosas ha hecho el creyente en ese camino de buenas obras por las cuales va a recibir su recompensa? ¿Y cuáles no fueron buenas y no va a recibir recompensa? La va a perder. Por eso 1 Juan dice que muchos vamos a estar avergonzados, pero vamos a estar en el cielo, lo cual es mucho mejor que estar separado eternamente de Dios. El evento siguiente que nos narra la Biblia es las bodas del Cordero. La Biblia no nos narra algo intermedio allí. Y donde no habla la Biblia, por mucho que supongamos y seamos muy inteligentes, seguro que hacemos agua. De allí venimos con el Señor Jesucristo, porque según el evento de 1 Tesalonicenses es para que estemos para siempre con el Señor. Y eso significa acompañando al Señor a todo lado donde Él va. Y de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19 nos muestra la revelación del Señor Jesucristo y el descenso para la batalla de Armagedón. En la tierra, por supuesto, va a haber un periodo que termina, que son los 7 años de la tribulación. Y tiene que empezar, después de 75 días, que nos dice Daniel, los 1000 años, o el reino milenial. ¿Está bien? De ahí que terminen esos juicios que ahora vamos a ver, nos vamos a un lugar que es la Jerusalén celestial. Esa Jerusalén celestial, durante el milenio, está en el espacio. Está no posada en la tierra, está en el espacio suspendida. Y después, cuando termina el milenio y viene el juicio del gran trono blanco y todas esas personas son enviadas al lago de fuego y azufre, también aparecen los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia, y ahí va la Jerusalén celestial. Las flechas de arriba nos indican el itinerario del día de Cristo. ¿Está bien? Los eventos en la tierra de 7 años, 75 días y el milenio es algo que se llama el día del Señor. Después lo vamos a ver más detenidamente, pero ahora quise remarcar el día de Cristo. ¿Qué eventos están implicados en el día de Cristo? Bueno, pero antes de entrar en eso, les voy a dejar tiempo para preguntas. Bueno, hermanos, creo que ya se cumplió el tiempo, ¿verdad? Sí, no sé cómo venimos de la hora. Ya estamos ahora, pastor. Ya estamos. Entonces, bueno, lo dejaríamos para la siguiente sesión y siguiente miércoles continuamos, querido pastor Ismael. Terrible. Se nos va el tiempo, ¿viste? Lo que pasa es que hay tanta información, Nelson, que se hace muy difícil resumir más. Claro. No, pero hay que seguir, es mejor ir paso a paso y las sesiones que no sé si todavía podemos hacer algunas preguntas. Sí. Vamos hasta 35. Hasta 8:30. Vamos, sí, 5 minutos de preguntas. Vamos, hermano. Sí, la pregunta es de que por qué el pastor, yo oí una expresión que él dijo que aún el hombre estando en pecado, practicando el pecado o estando en pecado, Dios lo escucha. Esa es la duda que yo tengo. No, yo lo que digo es, aún el creyente, cuando peca, es oída su oración. ¿Por qué?
Primera Juan 1:9 dice que si confesamos, es decir, por estar en Cristo, yo puedo hablar con mi Padre. Cuando tu hijo hace algo, rompe algo o se conduce mal, no deja de ser tu hijo. En el Antiguo Testamento, la maldad estaba ligada con una ofrenda, con un sacrificio. Acordate de David, que a raíz de un censo que quiso hacer, Dios le da 3 oportunidades. ¿Querés que te derroten tus enemigos? ¿Querés que tenga tanto tiempo de hambre en la tierra? ¿O 3 días donde yo envíe una plaga? Y David elige los 3 días. Sin embargo, cuando él se pone a orar, Dios le muestra la era de Ornán, el jebuseo, porque estaba el ángel allí con la espada. Y compra ese lugar y ahí se edifica después el templo. Y eso que está bajo la ley, pero era el ungido del Señor. En el Nuevo Testamento, todo creyente, una vez que está en Cristo, es acepto en el amado. Eso no cambia. Yo puedo terminar de pecar y puedo charlar con el Señor pidiendo que ese pecado no haga separación en mi comunión con Él, porque ya está perdonado. La sangre de Cristo me cubre de todo pecado. Algún día es probable que haga falta que hablemos sobre qué es la confesión del creyente. La confesión es simplemente charlar con mi Padre Celestial contándole que tuve la mala decisión de querer hacer lo que yo quiero y no lo que Él me pide. Y que ese pecado que me roba esa comunión tiene que ser separado por la confesión en mi relación. Ya está perdonado. Hay una similitud en los pecados de los príncipes en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, cuando se le enseña que si el príncipe peca y no sabe que pecó, es un pecado que no sabe que lo tiene, pero cuando se da cuenta tiene que ir y traer el sacrificio. Por eso dije que el creyente, aun cuando peca, puede charlar con su Padre Celestial. Amén, hermano, amén. Excelente, excelente, excelente. Bueno, queridos hermanos, Pastor, si me permiten un cinquito. Sí. La pregunta la pregunta del hermano que me precedió parece que también va direccionada en lo que enseñan, lo que han enseñado los católicos y los protestantes, de que si estamos en pecado, la oración va a ser contestada negativamente o positivamente, ¿no? En ese sentido creo que ha sido la pregunta del hermano. Entonces, esa es una enseñanza que ya viene de arrastre del protestantismo, del catolicismo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido ha preguntado el hermano, no sé, sería esa la dirección de su pregunta. Entonces, la pregunta, hermano, es de que tenía yo la duda de que, por ejemplo, alguien pecó y quiere pedir algo a su padre. Entonces creo que el hermano lo explicó claramente y yo ya más que todo salí de esa duda, porque fíjese que no es una religión, o sea, los religiosos continúan en el pecado. Yo pienso que, por ejemplo, si alguien llegó a pecar o pecó contra el Señor, entonces con arrepentimiento le pide perdón, el Señor lo escucha, ¿verdad? A eso, esa es la respuesta, pienso yo, que dio el pastor. Pero no tampoco pecando, yo pedí perdón y luego voy a hacer lo mismo. O sea, sería como que no me haya arrepentido, ¿verdad? Y eso pasa para el pecado de soberbia. Por eso, 1 Corintios 11:30 te dice que hay enfermos, debilitados y muchos duermen. Y 1 Juan 5 te dice que no pidas por aquel que ves que está en una rebeldía abierta contra su Señor. Porque hay pecado que no es de muerte, pero el que persiste en una conducta abierta contra la voluntad de Dios está poniéndose en la disciplina. Porque Dios, al que ama, disciplina,
y azota al que recibe por hijo. Pero en ese caso, por eso dice el capítulo 12 de Hebreos, bueno, pongamos la vista en el Señor, el consumador de nuestra fe, y paciencia, y saquémonos el pecado que nos asedia. Pero eso es para el creyente. Pastor, pero para el creyente tiene que reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa y que hasta el día en que no seamos cuerpos glorificados vamos a seguir pecando. No por el hecho de que uno recibió a Cristo en su corazón y ya es creyente, ya tenemos alitas. No, no. Seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa, tenemos que seguir en comunión con el Señor, pero por nuestra propia naturaleza es que vamos a seguir pecando. Entonces, constantemente tenemos que estar, como dice usted, en conversación con Dios para reconocer esos errores y tratar de enmendarlos, ¿no? Pienso. Sí, no tanto enmendarlo, sino poner en nuestra mente, acuérdense de Efesios 4, que da 3 ideas del 17 en adelante. Primero, desvestirme, es decir, tengo un hábito y me lo tengo que sacar como si me sacara una ropa. Segundo, renovar mi mente con lo que Dios quiere, con el texto bíblico específicamente de la situación que estoy viviendo y que tengo que cambiarla. Y luego, ponerme un nuevo hábito, vestirme de un nuevo hábito, que es el que le agrada a Dios. Siempre va a ser así la Escritura. Tengo un mal hábito de palabra, yo insulto a los hermanos o a la persona cuando no estoy con creyentes. Primero, me tengo que sacar ese hábito, por sustitución. Segundo, pongo el texto en mi Biblia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y tercero, sustituyo esa palabra que no da gracia a los oyentes por una que dé gracia a los oyentes. Y eso es un ejercicio hasta que eso es un nuevo hábito. Pastor, yo decía lo anterior porque si recordamos, los judíos cuando se acercaban al templo a orar, primero tenían que estar a cuentas con Dios. Y una vez que estaban a cuentas con Dios recién, podían ir y pedir al Señor algo y recibir una respuesta de bendición. Eso el catolicismo, el protestantismo lo ha trasladado a la dispensación de la iglesia. Pero Sí, nosotros puede vemos ser. que en primera de Juan 5:14 dice, ¿no? Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos ¿Sí? que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces es muy diferente, porque, ¿no? Claro. Y Romanos 8:26. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque lo hace conforme a la voluntad del Padre. Así que nosotros tenemos cosas que el judío no tenía. Así es, pastor. Gracias. Pastor Nelson, ¿querés terminar orando? Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo. Pedimos que nos guíes, Padre, en tu verdad y que todo esto sea para darte la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego, Pastor Ismael Cajar. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Pastor. Bendiciones, hermanos, desde Guatemala.